¿Y por qué? Porque es con el diputado, ahí ya lo ven en pantalla, ¿no? Giorgio Jackson, muchísimas gracias, diputado, por acompañarnos en Marca Registrada. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mónica. Buenas noches. Quiero preguntarle de inmediato si está usted de acuerdo finalmente con desechar este pacto. Y antes de eso, ¿está realmente muerto el pacto con la DC o tiene alguna posibilidad de ser revivido? A ver, lo cierto es que como se mencionó en la nota que pude al menos escuchar, más no ver, es que como Frente Amplio ya no solamente la bancada, sino también con lo que es la Mesa Nacional y las distintas fuerzas, incluso las que no están representadas acá en el Congreso, hemos ratificado la idea, primero, y la lamentable constatación de que la oposición es minoría en la Cámara de Diputados, ¿ya? Y con esa constatación la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer distintos esfuerzos para cumplir el rol por el que la gente votó por nosotros? Que muchas veces es, obviamente, ver cada proyecto en su mérito, aprobar los proyectos que creemos que son buenos y, obviamente, tratar de enmendar o mejorar aquellos proyectos que creamos que son malos para la sociedad. Así lo hemos hecho, hemos aprobado alrededor de la mitad de las iniciativas que ha presentado el gobierno y la otra mitad hemos tenido observaciones, en algunas se han acogido, en la mayoría de los otros casos no, y ha avanzado la propuesta del gobierno gracias a poquitos votos. Que eso yo creo que es algo importante porque ha sido aprobado no por amplias mayorías de esos proyectos emblemáticos, sino porque 3, 4 votos, en este caso de 2 bancadas, particularmente la del Partido Radical y la de la Democracia Cristiana, se han desalineado de lo que sus propios jefes de bancada han mencionado. Diputado, pero ¿por qué cuando ustedes votan algo del gobierno a favor, eso es aceptable, y cuando es la Democracia Cristiana la que vota a favor del gobierno, eso a ustedes no les parece aceptable? ¿Por qué ustedes tienen la potestad, me refiero para desechar este pacto en relación a eso, de calificar cuándo corresponde y cuándo no? Es súper razonable la pregunta. Lo que pasa es que muchos de los proyectos nosotros lo que hacemos es trabajarlos, como todos los proyectos, se trabajan primero en comisiones. Y en comisiones las personas que se dedican mayor cantidad del tiempo lo que hacen es que se trata de generar alianzas y tejer alianzas con las personas que están en esas comisiones. Y ahí, dentro de la oposición, quienes están en las distintas comisiones han hecho acuerdos, han hecho trabajo, comisiones se han puesto de acuerdo en puntos medios, no el maximalismo que tenga cada uno, sino en puntos medios para poder pelear en conjunto como oposición. Y esas cosas, aunque se aprueben en las comisiones, luego resulta que llega a la sala y siempre hay 2 o 3 descolgados o descolgadas de los partidos que permiten al gobierno avanzar sin que nosotros podamos cumplir el rol de oposición. Entonces, nosotros nos enfrentamos a un dilema como Frente Amplio, que es, le seguimos contando a las personas que están en la casa esta ilusión de que hay una mayoría en el Congreso y que el gobierno está cediendo para poder pasar sus proyectos de ley, o sinceramos y decimos, mira, ¿sabes qué? No hay una mayoría opositora, por lo tanto no tiene sentido que haya un pacto administrativo que intenta reflejar que está esa mayoría. Entonces ustedes, más que les moleste que la DC vote o el PR a veces con el gobierno, lo que les molesta es que no cumplan con los acuerdos de las comisiones. ¿Eso es lo que me está diciendo? En buena parte está dado porque no se cumplan los acuerdos de las comisiones, y en otro sentido también hay un par de ejemplos que se ha dado en la sala en el que el propio Partido Demócrata Cristiano, casi el 50% de estas votaciones en las que el gobierno logra pasar son votaciones divididas del propio Partido Demócrata Cristiano o del Partido Radical, votan divididos. Entonces, imagínate lo que es estar trabajando. ¿No hay orden de partido, durante 3, 4, 5 meses. ¿O usted está por las órdenes de partido? O sea, yo creo que si es que uno cumple un rol de oposición, por supuesto que debiese haber una articulación de partidos. Sí, a ver, cuando te eligen desde una lista donde la gente que vota por ti vota porque eres de un cierto sector, ya sea Democracia Cristiana, ex Nueva Mayoría, Frente Amplio, las personas se suman los votos para que tú puedas salir electo. Y por lo tanto respondes también a un perfil político que te está representando. Por eso yo al menos creo que es importante que nos digan de antemano si es que va a haber o no una oposición unida dentro de esos distintos bloques. Y para dejarlo súper claro, ¿está realmente muerto o si llega a haber un compromiso que ustedes logren de la DC o del PR o no sé, o algún nuevo acuerdo, esto podría revivirse o ya no, chao, no hay más? Digo chao coloquialmente. El acuerdo, como se ha dicho,
Sí, el acuerdo, como se ha dicho, en los términos que se firmó, y por lo tanto que el 11 de marzo se va a poner a prueba su ratificación, nosotros al menos ya lo damos por desechado, ¿ya? Y eso es algo que ya lo hemos manifestado. Lo que sí, por ejemplo, a mí me toca el próximo marzo elegir presidente de comisión, por ejemplo, de Hacienda, donde según el acuerdo que había, le iba a tocar a Daniel Núñez. Y yo, obviamente que no tengo ningún problema con votar por él para que sea el presidente de la comisión, así muchas otras comisiones donde existen partidos políticos de la oposición que se han comprometido, se la han jugado también para poder hacer puntos políticos para que el gobierno tenga que ceder en algunas cuestiones. ¿Por quienes no van a votar entonces por los problema, DC? ¿No van a votar por los DC o por los del PR? O sea, nosotros lo que estamos diciendo es que en las condiciones en las que se firmó y que hoy día se estaría como exigiendo que nosotros siguiéramos votando y tratando de representar que hay una mayoría ilusoria en la oposición, es algo que nosotros no vamos a ratificar y que creemos que se debe politizar. Muchas personas han tratado de caricaturizar esto como si es que fuera un infantilismo, pero lo que queremos es que precisamente se politice las decisiones que tanto desde la democracia cristiana como desde el Partido Radical han tomado. Es que se suponía que era un acuerdo administrativo, pues no político, eso dice la DC. Sí, pero, o sea, si es que fuera por eso, ¿ustedes creen, y Mónica te lo pregunto directamente, que nosotros hubiésemos hecho un acuerdo con la UDI, con RN, con Evópoli, porque es administrativo? No, tiene un apellido, es un acuerdo administrativo de oposición. Y si es que creemos que no están siendo oposición, también creemos, el derecho de cuestionar e impugnar el pacto porque no ha sido cumplido en esos términos. Eso es interesante. ¿Usted diría que la DC derechamente está actuando como un partido de gobierno? No en un bloque. Yo diría que la democracia cristiana tiene distintas sensibilidades. Y eso es lo complejo porque tampoco sirve una caricatura sobre toda la democracia cristiana. Hay tremendos dirigentes que hacen aporte en muchas materias y me toca como vivirlo en distintos proyectos de ley. Pero lo que pasa y la incertidumbre es que tú trabajas un proyecto de ley y luego tienes que estar esperando hasta el último segundo después de votar para saber si es que un proyecto se va a aprobar o no. Y uno debería en política saber... Sí, parte de la DC vota como parlamentarios de gobierno. ¿Eso sí sería adecuado? Yo sí diría eso. Parte de la democracia cristiana vota como partido de gobierno. Quiero ir a otros temas. Uno que tiene que ver efectivamente con el Frente Amplio. ¿Usted ratifica lo que dijo respecto, antes de Frente Amplio, de su partido de Revolución Democrática, está en medio del proceso eleccionario? ¿Le parece adecuado haber dicho que no daba confianza Javiera Parada? También tuvo expresiones bastante duras que generaban desconfianza, el senador Latorre. ¿Usted volvería a decir lo mismo o corregiría lo dicho? Porque... desde el sector de Javiera Parada, dijeron que aquí debiera haber un debate de ideas al interior de RD y no descalificación personal. ¿Usted ratifica todo lo que dijo? A ver, primero yo nunca he hablado de desconfianza. Creo que ahí hay una confusión porque hubo dos entrevistas el fin de semana, yo no hablé en esos términos, por lo tanto me es difícil ratificar eso. Lo que sí yo dije, y lo vuelvo a ratificar porque creo que es un análisis político, no es en ningún caso una descalificación ni personal, sino que es algo que es natural que se dé en un debate de ideas, ratificando que creo, lo primero que dije cuando publiqué la entrevista el día domingo es, tenemos tres grandes candidatas, ¿ya? Y eso es como lo primero que yo quiero seguir ratificando. Ahora, creo que hay una candidata en este caso, Catalina Pérez, que permite ejercer un rol de liderazgo más grande al interior del Frente Amplio que las otras dos candidaturas, la de Alejandra o la de Javiera, y eso no puede, creo, ser entendido como un ataque personal, sino más bien como una preferencia política. Y yo creo que en ese sentido, yo por supuesto que ratifico mi apoyo a la lista que encabeza Catalina Pérez, porque por los atributos que describí en un hilo de Twitter, que son como 12 o 13 atributos, creo que es la mejor para el cargo. En honor a la verdad, el tema de la desconfianza lo dijo el senador Latorre, me gusta corregir de inmediato, y usted lo que dijo, me temo que Revolución Democrática pueda perder ese liderazgo, porque el Frente Amplio no confíe en nuestro liderazgo como partido para tener esas conversaciones con la ex nueva mayoría. Esto si es que llegaba a la presidencia Javiera Parada. O sea, ¿usted cree que le haría un mal la llegada en ese sentido que usted está diciendo, la llegada de Javiera Parada, a diferencia, porque una cosa es que confíe o que le guste más un liderazgo que otro, una cosa es que apoye más las ideas de uno y otro, pero que usted en el fondo está diciendo que tendría un retroceso en el liderazgo, Revolución Democrática al interior del Frente Amplio, si ella llega a presidir Revolución Democrática, porque podrían no confiar en el partido. ¿Por qué no confiarían en el partido? Si ella lo preside. Yo creo que hoy día...
Sí, hoy día Revolución Democrática goza de un espacio de liderazgo al interior del Frente Amplio. Yo creo que eso es indiscutible, y el liderazgo que ha ejercido esta directiva durante los últimos 2 años ha generado ciertas confianzas, al menos en la mesa nacional, y es un interlocutor sumamente como validado para poder tener conversaciones de toda índole y poder reportar a las distintas. ¿Por qué a con las Javiera distintas Parada no? La crítica política ¿Sí? Que yo hago es que la consideración política, más que crítica ¿Sí? política, es que efectivamente ese rol de liderazgo muchas veces no está determinado por nuestra propia fuerza, sino por lo que los otros actores del Frente Amplio puedan asignarnos a nosotros como responsabilidad o no. Ya. Y mi impresión, por lo que se escucha, y la historia, y también por los distintos perfiles de liderazgo, es que el liderazgo de Catalina Pérez es la que nos puede mantener en ese sitial de liderazgo, pero y no ¿por necesariamente qué? con las otras 2 candidaturas en el mismo liderazgo. Sí, pero yo le quiero insistir en el punto, porque usted dice que con Javiera Parada se retrocedería en la confianza que le tiene el Frente Amplio RD para estar en el centro de la articulación. ¿Por qué? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué Javiera Parada podría generar, en el fondo, que retrocediera la confianza en Revolución Democrática? Usted me dijo, por la historia, pero no entiendo bien. ¿Me lo puede concretar para entender qué es lo que podría generar esa desconfianza hacia RD si ella preside el partido? Porque creo que las 3 listas presentan distintas sensibilidades, ¿ya? Distintas sensibilidades al interior del partido. Y obviamente que cada sensibilidad tiene ciertas virtudes y también tiene ciertas contras, ¿no? Y como que eso es lo que tiene que expresar cada una y cada uno de los militantes. O sea, Javiera Parada, quiero partir por los pros y por las cosas que ella yo creo que hace muy bien, porque no quiero que esto se considere como una crítica personal, sino que simplemente como una crítica política. Ella es una persona, por ejemplo, que estuvo a cargo ahora del Festival A Toda Marcha y creo que hizo una pega extraordinaria. Ella participó también en la primera campaña que me tocó y también hizo una pega increíble. Ella tiene muy buenos contactos y relaciones políticas, pero también en ese mismo ámbito de las relaciones políticas también guarda un sitial y un espacio de relaciones políticas con lo que es la ex nueva mayoría y la concertación, y con el núcleo del bacheletismo, que por lo general puede despertar más desconfianzas que lo que podría generar alguien sin esos vínculos. Eso que podría ser para alguien positivo, porque puede tender esos lazos con más facilidad, para otras personas también puede ser un contra, porque tiene esa suspicacia con respecto hasta dónde llega el límite de esos vínculos. Y yo creo que ahí, más que ser algo como apuntable, cae en el ámbito de la subjetividad que cada persona tiene al valorar a un liderazgo político. Sí, entiendo que usted dice que eso depende de la subjetividad, pero me llama la atención lo que usted señala, porque Revolución Democrática estuvo incluso en el Ministerio de Educación durante el gobierno de Michelle Bachelet, con lo que ustedes denominaron como una colaboración crítica, pero estuvieron trabajando en el gobierno. ¿Por qué esa relación de Javiera Parada con lo que usted llama el corazón del bacheletismo podría generar suspicacia si el propio RD estuvo en el gobierno trabajando en el ministerio con esta llamada colaboración crítica? Sí. Estoy siendo súper puntual con lo que estoy diciendo, súper precisa. Sí, Revolución, súper claro. En Revolución Democrática nosotros el año 2013, después de, en segunda vuelta, entre las alternativas de Evelyn Matei o Michelle Bachelet, nosotros decidimos apoyar a Michelle Bachelet. Ahora, no formamos parte del gobierno, nunca estuvimos en un comité político del gobierno, lo que sí hubo militantes que individualmente, entre comillas, no hubo problema, es decir, se autorizó, se validó la tesis de que militantes pudieran aportar en agendas específicas que eran prioritarias para el partido, en particular en educación. Y eso no creo que tenga que ver, en este caso no existía el Frente Amplio de partida, con la etapa política que estamos viviendo ahora. Esa tesis de alguna manera se abandonó después del año 2016, cuando decidimos formarnos como partido, postular y competirle a los partidos en lo que fueron las municipales, a los partidos de la nueva mayoría, y luego formar el Frente Amplio para competirle en todo nivel nacional, tanto en core, en parlamentarios y también en la presidencial con Beatriz Sánchez. Entonces, yo creo que son ciclos distintos que vivimos como partido. Antes ni siquiera éramos partido, éramos un movimiento con personas que se organizaban, y hoy día hemos ido madurando. Yo creo que esa tesis hoy día no es compartida por el partido en general. Ninguna de las listas la ha esbozado como que esa es la tesis que quieren impugnar, pero obviamente que la historia que cada persona va desarrollando, va generando acercamientos hacia algunos sectores con más fuerza, y por otro lado eso genera alejamientos por otro lado, y eso obviamente que es natural, y alguien que se acerca a un lado va generando pros para contactarse con ese mundo y contras para el otro. Diputado, ¿qué le parecieron las declaraciones de su colega Maite Orsini en relación a que ella no está segura
de que Ricardo Palma Salamanca, quien fue condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, sea responsable? A ver, yo escuché más que solo los 23 segundos que están en la entrevista, lo que considero que fue un error en esa respuesta, ¿no? Esa respuesta, yo lo he conversado con ella y ella también lo asume así, pucha, esa parte final, porque la parte anterior creo que fue mucho más clara, que es en el fondo entender que hay otros países que están levantando esta duda, en este caso Francia, al acoger en principio la solicitud de asilo. Yo al menos no tengo ninguna razón por cual cuestionar en mi rol de diputado, por supuesto, las decisiones que fueron de un organismo jurídico chileno. Ahora, hay otro Estado que lo está cuestionando, y ahí eso no es secreto, es de público conocimiento porque acogió un asilo o una solicitud de asilo. Entonces, yo al menos no tengo ningún cuestionamiento con respecto al fallo, porque no tengo ningún antecedente que me pruebe que ese fallo fue conducido por fuera de las normas jurídicas, así que yo al menos no tengo mucho más que aportar que ¿Usted no tiene dudas de la responsabilidad de Ricardo Palma Salamanca en el asesinato de Jaime Guzmán? No tengo ningún elemento que me permita dudar con respecto a su culpabilidad. No tengo ningún elemento. Ya. ¿Y qué daño, políticamente se lo digo como análisis político, crea cuando una diputada dice esto? ¿En qué sentido se lo estoy planteando? En el siguiente, hemos escuchado a algunos cuestionar. José Antonio Kast podría ser un ejemplo, pero tengo hartos ejemplos más, el diputado Urrutia, ya, para que voy a nombrar más, que cuestionan, por ejemplo, cuando se condena a Krasnov o a otros personeros por violación de los derechos humanos y se dice, bueno, yo no estoy tan seguro de que sean responsables, porque ellos dicen que son inocentes, porque ellos dicen que han sido cuestionados, porque ellos dicen que no se les han, que cumplieron órdenes, en fin, dan X argumento. Entonces, ¿qué daño provoca también cuando una diputada de la República cuestiona un fallo de un tribunal de justicia? A ver, yo creo que hay una... Yo también he cuestionado fallos, lo digo como no puedo ponerme por sobre el bien y el mal. Por ejemplo, el fallo de Mateluna, nosotros lo hemos venido cuestionando y hay una campaña de activismo en torno a ese tema, entonces tampoco quiero ponerme la capa del que nunca ha cuestionado un fallo, pero en este caso yo de verdad escuché los últimos 5 minutos de la entrevista donde ella es sumamente clara. La última pregunta, que son los 20 segundos, me parece que ella comete un error al responder la pregunta básicamente como diciendo, oye, no sé qué más quieren que diga, pero no sé si es que no tengo ninguna prueba, básicamente es lo que se desprende de su incluso gesto físico, porque está grabado. Es como, no dice, no tengo ninguna, como porque estaba hablando ella sobre el caso de Francia, no tengo ninguna evidencia de lo que tendrán allá para poder decir por qué le acogieron el asilo, no tengo ningún elemento, me decía. Entonces, eso yo creo que se usa políticamente. Después vino otra pregunta. Se utiliza políticamente para decir que no. La frase de ella está, que tiene dudas porque la confesión fue hecha en tortura y eso le genera dudas a la diputada y puede generarle dudas, pero contra eso hay un proceso judicial, contra eso están las entrevistas que dio la mamá de Ricardo Palma Salamanca constatando que había cometido el crimen y en fin. No estamos discutiendo sobre si pasó o no, si entiendo su punto. A lo que yo voy es que más allá de lo de Francia, ella dice que tiene esa duda porque le dijo Ricardo Palma Salamanca que la confesión se la sacaron por tortura. O sea, lo dijo, digamos, la diputada. A ver, sí, por eso voy. Yo creo que al menos en mi caso no tengo ninguna duda. Yo al menos no tengo ningún elemento que me permita dudar con respecto a la sentencia. Lo que sí es cierto es que hay un Estado que está poniendo la duda con respecto al tema. Y eso genera un conflicto porque se abre el espacio de duda como la instalación, duda que yo no tengo ningún elemento para tener, pero el Estado francés sí lo tiene. Entonces, obviamente que hay una controversia con respecto al tema, pero que yo creo que nosotros lo más prudente es que no nos hagamos parte de esa controversia, porque es un tema sensible, porque es un asesinato terrible que se realizó en democracia contra una persona cuyo legado yo no reivindico, pero cuyo derecho a la vida, por supuesto que sí lo reivindico. Entonces, ahí yo creo que hay una separación y que me parece que lo más prudente es no necesariamente pronunciarse, aunque exista efectivamente una controversia entre la interpretación del Estado francés con respecto a ese periodo en Chile y lo que fue el fallo chileno en materia de su culpabilidad. Para cerrar, ustedes cumplieron ayer 2 años como Frente Amplio. Me gustaría, ¿cuál es su evaluación, la que usted tiene, respecto a cómo cree que con todo lo que han vivido en estos 2 años y con las controversias también que se han generado en el último tiempo, para que se las voy a nombrar desde la época de
de Mayor con usted hasta ahora, cuál ha sido su participación, no la suya, sino que la participación de los parlamentarios en el Frente Amplio, con lo bueno, con lo malo, ¿cómo cree usted? ¿Usted cree que la ciudadanía los ve preparados para hacer gobierno? ¿En qué pie cree que toman estos 2 años el Frente Amplio para cerrar? A ver, yo creo que hemos pasado por distintas etapas. La primera fue una etapa donde podía existir algo así como un ninguneo y quizás no nos tomaron muy en serio. Luego, con la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, después de la primaria, esto agarra un vuelo al punto en que 1 de cada 5 votantes o 1 de cada 5 votantes nos dio a nosotros la confianza para poder gobernar. No nos alcanzó, obviamente, porque se necesita primero sacar al menos la segunda mayoría para ir a la segunda vuelta, y nosotros lo aceptamos así como un elemento de crecimiento. También nos entregaron un poder a nivel local para poder, no sé, seguir representando esa visión. En mi caso tuve el honor de tener una muy alta votación que nos permite hoy día decir, ¿saben que nosotros estamos de alguna manera representando un sentir importante en la sociedad chilena? Ahora, no es suficiente todavía para gobernar, porque para gobernar se necesita mayoría, pero lo que sí a mí me parece importante es que aprendamos de nuestros errores. Este año, estos 2 años han estado llenos de aprendizaje, como tú bien decías, errores, episodios que pudieron ser absolutamente evitables, pero también creo que se ha abierto el debate a la discusión sobre temas que antes no se discutían, y hay una perspectiva que antes estaba ausente en el Congreso y que hoy día me parece que le ha agregado vitalidad y diversidad, y eso a mí al menos me tiene contento en un sentido, pero por otro lado también es muy desafiante el saber cómo vamos a lograr articular esta pequeña fuerza que tenemos en torno a un resultado, porque no basta con el testimonio, sino que ahora, por ejemplo, como vemos constatado, no hay una mayoría opositora, y eso nos frustra, y tenemos que tratar de trabajar para ver cómo le cambiamos la vida a las personas que están viéndonos. Diputado Giorgio Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, y ojalá que quienes hayan firmado por Revolución Democrática voten por quien sea candidata, que yo creo que lo va a terminar haciendo bien, pero que voten. Ok, sí, pues hay puras mujeres. Ya, muchas gracias.